Bueno, continuidad de nuestro dicho y hecho. Acá estamos como cada sábado por la mañana con nuestras 2 horas de radio, repasando lo que se dice o lo que se hizo y lo que se dijo durante la semana que termina, proyectando algunas cosas también para la semana que se viene, incluso llegando hasta el próximo fin de semana. Ya vamos a ir con la síntesis de noticias y justamente todo lo que nos deja la semana que se termina y algunas voces que han quedado dando vueltas por ahí. Porque, bueno, por cuestiones de tiempo, cambiamos un poquito la estructura del programa para poder charlar con el profesor Facundo Michel, o Coco, que es el propietario de Justos. ¿Qué es Justos, Coco? Buen día, ¿cómo te va? ¿Es Buen un día. gimnasio o es algo más? ¿O tengo Eh, que preguntarle a alguien que vaya? Mira, si me preguntás a mí, estaría muy bueno preguntarle a alguien que vaya porque te voy a dar alguna otra connotación, sobre todo porque cómo lo siente. Pero bueno, desde la génesis del pensamiento nosotros lo que tenemos es un centro de entrenamiento. Y un centro de entrenamiento abarca mucho más que el hecho de ir a estimular solamente una capacidad, por ejemplo, la fuerza, sino que tratamos nosotros desde la formación motriz al ir al entrenamiento de la edad adulta, de construir hábitos y fomentar muchas otras cosas que también hacen un sistema de trabajo. ¿Y hoy es como vos lo pensaste? Digo, estás, ¿cómo decirlo? ¿Completamente conforme con lo que imaginaste y lo que tenés hoy? ¿O en lo que se ha convertido Sustos? Mira, vos sabés que desde chiquito, eh, tuve la particularidad de la que me di cuenta cuando fui grande, de que, de que siempre pensé en demasiado grande. O sea, siempre pensé tener cosas casi que inalcanzables. No sé por qué. Quizá me iré dando cuenta con el tiempo más todavía, pero y me irá clarificando el camino, pero siempre pensé y soñé con un montón de cosas y esta fue una, cuando antes de recibirme particularmente, quería tener un gimnasio, pero jamás pensé tener una estructura así tan grande, jamás pensé tener deportistas así, y incluso el año pasado tener mi primer campeón nacional, por ejemplo en pesas, que también después me apasionó el camino, pero la verdad que no sé si decir, no sé si sería la articulación correcta desde mi parte el hecho de decir que cumplió con mis expectativas porque seguramente la superó, pero no pensé tener una estructura de trabajo tan grande y que esa estructura de trabajo tan grande me permite también pensar en algo mayor, ¿no? Pero después hoy, hace ya unos años, estoy vivo mi vida y mi profesión como un servicio y realmente eso también canalizó mucho de lo que hago y de lo que hacemos, ¿no? Porque en definitiva no es para mí, sino que es para todo, ¿no? ¿Y vos siempre lo pensaste para que sea para Calchaquí? ¿Pensaste esto en Calchaquí o dijiste, bueno, me gustaría estar en otro lado? En principios, antes de recibirme, sí. No es que no veía un futuro acá en Calchaquí, sino que simplemente veía oportunidades en otro lado. Pero también las situaciones, no sé si decir el azar, ¿no? Porque hay un poco de azar y de suerte en el medio, pero siempre digo que la suerte te encuentre trabajando, ¿no? Y eso es lo que hicimos, lo que tratamos de hacer durante todo este tiempo. El hecho de prepararnos siempre para lo que suceda y si sucede para bien, que sea un potenciador y que si no sucede, seguimos trabajando, ¿no? Pero eh, hoy veo esa posibilidad en Calchaquí, que quizá antes no la veía, en principio no lo pensé para Calchaquí, porque no veía el desarrollo, sobre todo en el ámbito en el que trabajamos, y no veía tampoco un eje potenciador que diga que pueda desarrollarme y que pueda vivir de lo que vivo hoy. Pero bueno, la realidad te va mostrando otras cosas, ¿no? Uno planifica, porque bueno, vos sos docente y lo sabés muy bien, uno planifica, pero como dice un médico cubano al que sigo un montón que se llama Ernesto Prieto Gratacós, dice, uno planifica pero la realidad sucede, ¿no? Entonces a medida que va sucediendo la realidad es la que va potenciando, ¿no? Lo que va dictando lo que pasa. Mm. Bien, nos fuimos por otro lado, porque en Sí, realidad sí, la, sí, la sí. excusa de la charla no era esta, pero bueno, se me ocurrió ahí en el momento. Y como, bueno, ahí en ese espacio vos sos el que dirigís y el que haces sufrir a la gente,
acá mando yo, por lo tanto te hice transpirar un poquito. Muy bien, gracias, Chino, por el mate. Gracias. Jugador, Andamos, no estamos con la garganta en su mejor versión. Venimos ahí saliendo de una gripe que incluso no nos permitió estar el sábado pasado. Pero bueno, acá estamos. En realidad, la excusa de este encuentro con el profe Facu Mitchell tiene que ver con una capacitación que está prevista para el próximo sábado. Una más, digamos, porque ya vienen habiendo varias, ¿no? Que tiene que ver con sistemas de entrenamiento, con la construcción de estructuras para lograr un mayor o mejor resultado en el entrenamiento. ¿Qué es una estructura de entrenamiento, profe? Bien, mirá. La concepción generalizada que tenemos sobre el movimiento en general, valga la redundancia, de las personas y sobre todo las personas que nos dedicamos al movimiento, es un poco abstracta y es un poco simplista. ¿Y por qué? Y no todos tienen por qué saberlo y creo que es nuestra labor clarificar por qué. Pero cuando nosotros, una cosa es moverse y hacer una actividad física. Puedo caminar, puedo correr, puedo salir a hacer lo que quiero y desgastarme sin un objetivo, ¿no? Sin ninguna meta, sin ningún plan. Ahora, un sistema de entrenamiento se compone, obviamente, un sistema es una organización de partes, y si empezamos a hablar desde la concepción de sistemas, la sistema es la articulación de partes. Hoy ya sabemos, después de 1979-80 para acá, desde la teoría de los sistemas dinámicos, que es algo de lo que vamos a hablar, de que los sistemas están compuestos por partes que se articulan entre sí, que se comunican entre sí, que se corrigen entre sí y que se potencian entre sí. Entonces, desde ese eje articulador, nosotros empezamos nuestro pensamiento o nuestra idea de trabajo de empezar a articular muchas partes que tengan como fin la mejora de la salud. Tengamos en cuenta que la mejora de la salud es un objetivo demasiado amplio, porque abarca muchas cosas, desde la nutrición, el sueño, el movimiento, la actividad o la génesis de los pensamientos que tiene uno, porque tengamos en cuenta que también un átomo, una unidad mínima, está compuesto por un 99% de energía, el resto es materia, es decir, que somos energía andando. Entonces, desde la génesis del pensamiento, como lo vengo diciendo recién, es articular muchas partes con lo complejo que es, tratando de orquestar la mejor propuesta, y no digo la mejor porque sea la mejor de todas, la mejor que nosotros podemos brindar para que la gente pueda obtener eso, sacar de eso una mejor vida, una mejor salud, una mejor energía, pero en definitiva obviamente es la articulación de partes que están en permanente movimiento, y digo en permanente movimiento porque ni siquiera uno es el mismo, porque uno puede hacer el mismo ejercicio con la misma carga y ni siquiera uno es el mismo, porque piensa distinto, está en otra época, como bien lo dice el dicho, ¿no? Uno nunca se baña en el mismo agua del mismo río, ¿no? 2 veces en el mismo río. O 2 veces en el mismo río, porque el agua es diferente, uno es diferente, el clima es diferente, todo es diferente. E incluso la vida desde la biología se sustenta en el recambio, ¿no? Hay un recambio permanente. Entonces, nuestra idea de sistema es esa, ¿no? En la articulación permanente, en un cambio permanente, que se sustente en un trabajo sólido, obviamente, que se adapte a los cambios, que incorpore los cambios, pero que en definitiva siempre vaya a ofrecer una mejor propuesta para la gente. Profe, y dijiste ahí, cuando nos ibas comentando esto, dijiste, bueno, de eso también vamos a hablar, dijiste en un momento, ¿no? Vamos a hablar, ¿con quién? ¿Quién viene? Perfecto, mira, nosotros nos hemos puesto como cometido hace ya algunos años ser un polo de capacitación acá en Calchaquí. Es una parte de las que compone el sistema. El sistema me refiero al nuestro sistema de entrenamiento, nuestro sistema de ahora de educación. Y nuestro sistema de educación empezó con nuestros alumnos. Nosotros hacemos talleres todos los sábados con el cometido de generar no solamente una instancia más de entrenamiento y de movimiento, que generalmente los sábados uno tiene más tiempo libre, sino también de educación. Y ahora empezamos a trasladarla a los profesionales. ¿Pero por qué nombro a mis alumnos? Porque no solamente la capacitación está abierta, o nuestras capacitaciones están abiertas a profesionales que se dedican a la salud o al movimiento, sino
a los kinesiólogos o a aquella gente aficionada al entrenamiento, aquellas personas que necesitan o quieren entender por qué hacen lo que hacen, cómo se hace un ejercicio y por qué se articula de buena manera, cuál es el sustento bibliográfico, metabólico, fisiológico que hace a lo que hacemos nosotros y obviamente enriquecer su entrenamiento semanal. Entonces, bueno, nuestra idea es esa, crear un polo de capacitación que hable de temáticas a las que nos ayornamos toda la semana, ¿no? Todavía no hemos hablado o no hemos traído a nadie que hable de nutrición. Obviamente traeremos un especialista que se dedique al tema, pero hasta ahora lo que hemos hecho es hablar de movimiento y con todo lo que concierne al movimiento y a los sistemas de entrenamiento. Ahora particularmente viene un amigo, Joaquín Medrano, estudiamos juntos, tenemos una pasión coincidente que es el entrenamiento, sobre todo el de la fuerza. Hoy él está trabajando, hoy él es el profe de fuerza de las inferiores de San Lorenzo, es decir, que está desarrollando toda esa parte en el Club San Lorenzo. Él vive en Buenos Aires, pero es de Santa Fe. Bueno, después cada uno hizo su camino, pero hemos desarrollado cada uno en su lugar un esquema de trabajo no fijo, sino muy adaptable. Y lo que vamos a tratar de hacer es de trasladar primero nuestra experiencia, pero después de brindar herramientas a la gente de cómo hacer y para qué un sistema de trabajo, cómo articularlo, desde dónde pensarlo, cómo forjarlo, cómo corregirlo, cómo direccionar el personal, cómo direccionar el flujo económico, porque nosotros también tenemos una cierta carencia en el ámbito no formal, de no saber cuánto cobrar, de cómo hacer, de muchas veces no valorar o de no hacer valorar qué impacto tiene el trabajo que hacemos, no nosotros, sino el trabajo de fuerza en la semana o el trabajo sistemático del entrenamiento en la semana, qué impacto tiene en la salud. Pues es un impacto enorme y del que creo que tenemos o que somos nosotros portadores de voz para hacernos cargo y decir qué, cómo y qué tan importante es para la salud y la longevidad de la gente. Y vamos a hablar en función de eso, cómo organizar el flujo de materiales, es decir, cómo orquestar en función de los materiales que tenga, el espacio de trabajo, la mecánica de trabajo, la dinámica de trabajo y la disposición de la gente. Así que bueno, es la primera vez que lo vamos a hacer. Es la primera vez que creo yo he visto muy pocas propuestas como esta, porque digo, mostrar a las personas su trabajo real, pero a la vez también cómo articular todo el resto, ¿no? No solamente el hecho de planificar, que dicho y sea de paso también abogamos por una planificación nosotros individualizada con Joaquín, pero cómo orquestar todo el resto, ¿no? Cómo hacer que funcione todo y cómo hacer que cada uno siempre esté con la punta de lanza mejorando y durante toda la vida. ¿Y qué expectativas hay, profe? Mira, entre otros profes o entre la gente que va al gimnasio y que disfruta del entrenamiento y que se interesa. ¿Hubo comentarios ya, digamos, que te pueda dar una pauta de cómo va a estar la jornada? Mira, creo que las expectativas hasta ahora las capacitaciones vienen siendo, la verdad, que muy buenas porque hemos traído profesionales de primer nivel. Y este es otro de primer nivel. Y este es otro. Y la expectativa, la verdad que ya hay muchos inscriptos. Y lo que estamos notando a partir del trabajo que venimos haciendo de que las personas que no son profesionales de la salud, es decir, aquellas que son aficionadas al entrenamiento, tienen cada vez mayor interés, porque obviamente uno lo despierta, yo soy consciente de eso, pero también el contexto de las redes sociales y de la información que circula también colabora. Y creo que va a ser cada vez mayor el hecho de que la gente que no es profesional y que no se dedica al terreno de la salud se interese cada vez más por informarse, por capacitarse, por escuchar para qué y por qué hacen, y sobre todo para que tengan herramientas de saber a quién elegir a la hora de entrenarse, ¿no? Pero los profes siempre, profes y estudiantes, más profes que estudiantes, siempre manifiestan un interés muy alto. Bien, puede tener que ver, no sé, en realidad, esto que vos decías de la circulación de la información a través de las redes sociales, no sé, pero lo que quiero es tu visión acerca de
¿qué te parece el porqué de los gimnasios llenos hoy? Todos los gimnasios están llenos. ¿Sí? Sí. ¿Por dónde pasa? Una conciencia de que es bueno, es una moda, ¿por dónde pasa? Mira, siempre, como dice mi amigo Lisandro Iciuni, es imposible comprender la realidad sin articularlo con los procesos históricos. Es imposible. Entonces, me ubico en nuestro momento hoy. Y nuestro país ha vivido, obviamente, una transición en la historia de los últimos 40 años en donde ha recibido información o ha recibido la información que ha podido o la que ha rescatado, y quizá no hemos tenido tantos profesionales formados en el exterior o formados en aquellos países en donde, como decimos bien en el país, se corta el bacalao, donde realmente han surgido las principales experiencias y los principales datos que forjaron justamente toda la teoría del entrenamiento en sí, en general, ¿no? Desde los 80 a los 90, 95, ha habido máquinas por todos lados, porque es lo único que ha llegado, incluso lo que ha llegado incluso de Norteamérica, ni siquiera de Europa del Este acá. Y a partir del 95-2000, ha habido, incluso después de la caída del muro de Berlín, una apertura al mundo de la información, sobre todo de la caída de la Unión Soviética. En ese contexto, que no para todos es entretenido, digo, de escucharlo, todos tenemos mucho más datos, y a partir de ahí la gente y los profesionales de la salud empezaron a experimentar mucho más, con datos fehacientes, pues tengamos en cuenta que incluso entre los 60 y los 80 la Unión Soviética invirtió tanto dinero en política de Estado para el deporte, que no sé si hoy el mundo lo podría hacer. Entonces, contexto de Guerra Fría, recordemos. Contexto de Guerra Fría, y tengamos en cuenta del poderío, y que obviamente en eso, siempre el movimiento del entrenamiento sirvió como un estatus, o sea, fue una preparación para las personas en pos de supremacía o en pos para la guerra. O sea, las personas se preparaban para la guerra. Por ahí las personas de mi edad, o algunos años menos, algunos años más, recordamos una de las películas de la saga de Rocky, en la cual Rocky norteamericano pelea con Iván Drago, que era el campeón ruso, y bueno, ahí muestran hacen una comparación de los entrenamientos, Rocky en la naturaleza, bueno, Drago ahí controlado permanentemente en los gimnasios de alto rendimiento, bueno, eso, ¿no? Totalmente. Ese es el contexto. Sí, totalmente. A partir de ahí, bueno, llegamos a nuestra actualidad con un proceso acelerado de, primero, una masificación de la búsqueda, obviamente, de un montón de sistemas abiertos. Cuando hablamos de sistemas abiertos es que uno puede elegir cómo fomentar o cómo armar su gimnasio. No solamente lo puedo armar con máquinas, lo puedo armar con peso libre, lo puedo armar con bandas elásticas, lo puedo armar con bozo, lo puedo armar con colchoneta, puedo tener espacio libre. O sea, tenemos una apertura de pensamiento que hoy, fíjate que en el mundo podés llegar a ver desde gimnasios que solamente se dedican a la gimnasia deportiva, gimnasios que solamente se dedican al entrenamiento de la fuerza, gimnasios que tienen todo, gimnasios que solamente tienen máquinas. Entonces, una apertura y una incorporación de un montón de materiales, de métodos, pero sobre todo la apertura al pensamiento, ¿no? La apertura al pensamiento de entender de que podemos ofrecer mucho más que entrenar con máquinas. Y las máquinas simplemente fueron una referencia porque estamos hablando de los últimos 40 años. Si nosotros hacemos todo un proceso histórico, histológico, incluso demográfico, la gente siempre se movió, las personas siempre entrenaron, los materiales obviamente son relativamente nuevos, los sistemas de entrenamiento son relativamente nuevos, pero la gente siempre se movió, siempre entrenó, y el hoy, si vemos hoy, yo lo veo como una apertura de pensamiento. Ten en cuenta de que hay un libro muy interesante que escribió Morgan Housel que se llama la psicología del dinero, y que él incluso habla de que las personas hoy, las familias más jóvenes, viven en casas más grandes, tienen el terreno más grande y siguen pensando casi de la misma manera con respecto a los otros. Ahora, ¿a qué voy con esto? A que
existen gimnasios más grandes, las personas más chicas tienen lugares más grandes para trabajar, tienen una apertura al flujo económico que quizá antes no se tenía. Quizá también, obviamente, nuestra economía es otra. El mercado libre, obviamente, hace que uno pueda tener acceso a otras cosas que antes no tenía. Hay materiales circulando que antes no había. Las máquinas, ten en cuenta que son mucho más caras que los pesos libres. Entonces hay un contexto mucho más abierto, obviamente mucho más ambiguo. Yo creo que hoy hay una sobredosis de datos y no de información que necesita ser clasificada, porque obviamente no vamos a ponerle el título de no todo sirve, ¿no? Porque un tip te puede decir, yo no soy muy fanático de los tips, ¿no? Yo soy fanático del proceso a largo plazo, el proceso a mediano plazo, en donde vos vayas corrigiendo, en donde vos vayas justamente cimentando todos los días aquello que realmente querés mejorar, porque el tip, yo te puedo dar un tip, pero puede venir otro, te da un tip que te impactó más y el que te dije yo se borró, ¿no? Entonces, estoy parado ahí. No digo que mañana obviamente no pueda cambiar de pensamiento, pero creo que, primero, resumiendo, esa apertura al pensamiento, esa apertura al mundo y la variabilidad en el mercado que existen de materiales hizo que hoy haya mucho más gimnasio, haya mucho más oferta y obviamente la gente tenga la oportunidad de ir ahí y en función de la economía que maneja pueden acceder a un gimnasio, porque yo me acuerdo, incluso yo siendo joven, o yo siendo chico teniendo 14, 15 años, la cuota de un gimnasio era para pensarla. No era que, a ver, yo que digo hoy, un joven dice que quiere ir al gimnasio, va al gimnasio, tenga los recursos que tenga. Me acuerdo en mi época, incluso más atrás, había que pensarlo, había que diagramarlo en un dinero que era importante, destinarlo para el gimnasio. Obviamente, en un contexto totalmente diferente de pensamiento, bueno, había pocos gimnasios, bueno. Bien, volviendo a la jornada, como para ya terminar, sabemos que a las 11 tenés laburo, ¿no? Sí. Bueno, a veces está. Recordemos, sábado, ¿desde qué hora hasta qué hora? ¿Algo más? ¿Alguna sugerencia para quienes vayan a participar? Bien, sábado 27, que es el próximo sábado, va a ser en nuestro gimnasio. Va a arrancar a las 9 de la mañana. La idea es que la capacitación tenga por lo menos 8 horas. Digo por lo menos 8 horas porque son 2 disertaciones diferentes. Siempre se va un poco más porque nosotros damos la posibilidad de compartir a aquellos que trabajan en un ámbito parecido al nuestro. Y el hecho de generar también un debate, ¿no? Generar un debate para compartir experiencias y sobre todo para ver oportunidades de caso y ver cómo optar por soluciones. Nosotros tratamos de ser puntuales, vamos a tratar de arrancar a las 9 para aquellos porque viene mucha gente de afuera, ¿no? Y lo que les recomendaría a todos es que más allá de ser oportuno y de que les sirva tomar la capacitación, de que pregunten primero siempre la temática y cómo se va a desarrollar para que las expectativas no es que sean falsas, sino que obviamente después cumplan con aquello que piensan del curso y que siempre estamos abiertos a aclarar aquellas cosas previas, ¿no? Que vamos a tratar, porque lo que estoy diciendo es lo que vamos a hacer y siempre tratamos de ser coherentes con eso, ¿no? Lo que decimos que vamos a hacer, lo hacemos después. Va a ser sábado seguramente hasta las 6 y media de la tarde. Vamos a tener un break seguramente cortito con la idea de que no caiga la atención. Y nada más, no creo que haya ninguna... Tienen todos los canales de comunicación abiertos con nosotros, es decir, desde el Instagram del gimnasio hasta nuestros números de teléfono y demás. Hicimos muchas publicaciones al respecto, sobre todo para aclarar temas puntuales que se van a desarrollar durante el día. Y bueno, muchas veces se lo decimos a los chicos, ojalá, o quizá, digo ojalá pensando en un momento que tenía un contexto diferente yo, pero ojalá hubiese tenido la posibilidad en su momento de tener tan cerca, o de no tener que trasladarme tantos kilómetros para poder capacitarme, ¿no? Pero bueno, después en definitiva, cada uno es libre de hacer lo que le parece,
Y obviamente siempre lo que cree que le va a servir, porque en definitiva uno está muy comprometido con su desarrollo. Así que bueno, eso es lo que buscamos también. No, no solo nosotros brindar una instancia en donde obviamente uno recibe una remuneración por esto, ¿no? Pero como lo dije antes, mostramos nuestro trabajo para que les sirva, para ayudar a otros a crecer también, para que nos ayuden a nosotros también, porque en definitiva uno toma muchas cosas de lo que nos dicen y sugieren los demás, pero lo tomamos así como un servicio, ¿no? Profe Facu, muchas gracias por venir y que salga como lo pensaron. Muchas gracias. O mejor.